Roedores sinantrópicos. Ustedes saben que cuando hablamos de plagas sinantrópicas nos referimos a especies que realizan sus hábitos y su ciclo de vida en entornos y actividades humanas. Eso significa sinantrópico. Y cuando hablamos específicamente de roedores nos concentramos en tres especies. Dos especies de rata y una especie de lo que se conoce como ratón o laucha, dependiendo del país. Tiene una denominación diferente, pero básicamente estamos hablando de dos especies pertenecientes al género Ratus, Ratus ratus, o también conocida como rata de los tejados, y rata noruega o rata de alcantarilla, también conocida con el nombre científico de Ratus norvegicus. Eh, Cuando hablamos de ratón, nos referimos específicamente a Mus musculus o Mus domesticus, que es la misma especie, denominada de dos maneras diferentes, y las podemos diferenciar por algunos aspectos morfológicos, que es importante hacer esa distinción, porque si nosotros podemos identificar a esa especie puntual, según estas características que les voy a describir, nos va después brindar información respecto a hábitos que tienen y esa información nos permite eficientizar, por ejemplo, la colocación de un cebo en función de las zonas donde más frecuentemente recorran este tipo de especie. O también nos puede dar información vinculada a capacidad reproductiva o nos puede dar información vinculada a gustos, a palatabilidades, en el caso de que querramos armar algún cebo para captura del roedor vivo, por ejemplo, para someterlo a algún estudio y evaluar así presencia de algunas enfermedades o no. Y básicamente, ¿cómo diferenciamos a cada una de estas especies? Las dos especies de ratas tienen la principal diferencia en cuanto a la longitud de la cola. Cuando hablamos de Ratus ratus nos referimos a una especie de roedor que tiene una cola larga, relativamente más fina, y es larga al punto tal que la longitud de esa de esa cola, perdón, es más larga que la sumatoria de la longitud del cuerpo y de la cabeza. También se caracteriza por tener el morro, la punta de la nariz puntiaguda, mientras que rata noruega o Ratus norvegicus tiene la cola un poco más gruesa y es más corta que la sumatoria del cuerpo y la cabeza. Tiende, en líneas generales, en ser un poco más robusta, más grandota. La, el morro suele terminar en forma roma, no puntiaguda, y si observamos en detalle, las orejas y los ojos son un poco más pequeños. Principalmente nos vamos a dar cuenta por la diferencia en la longitud de cola. Si bien hay también diferencia en cuanto a la coloración del pelaje, de hecho, vulgarmente las podemos encontrar como rata negra y rata gris. El pelaje es algo que puede variar mucho dentro de la especie, por ende no es una característica como para tomarlo desde un punto de vista descriptivo. En cuanto al ratón, es más fácil de diferenciar, primero porque tiene un tamaño significativamente más pequeño y además tiene orejas más grandes y redondeadas, bien característico del ratón, y ojos bien pequeños. Eh, Otra característica, como para no confundírsela con una rata joven, el ratón tiene patas cortas, patas chicas, mientras que la rata siempre es patona, tiene las patas, sobre todo patas traseras, bastante más grandes que un roedor de género mus. Acá vemos las especies, fíjense en la longitud de la cola, justo la foto está cortada, pero el grosor de la cola se ve muy bien, el aspecto más robusto en líneas generales de la rata gris o Ratus norvegicus, y Ratus ratus tiene la cola más finita y larga. Esta característica de la cola larga y finita también le sirve como, no es un órgano prensil propiamente dicho, pero le sirve como un punto de apoyo para poder a ver, un segundito que tengo, un segundito y estoy con ustedes, ¿eh? Disculpen, tuve un inconveniente acá. Ahora sí, disculpen un inconveniente en la conexión.
Les mencionaba entonces, hay una diferencia en cuanto a morfología que nos permite diferenciarlo y también la podemos ver un poco en cuanto a esa robustez del cuerpo. La rata gris o rata de alcantarilla tiende a ser más robusta, pero a veces ese aspecto de más robusto o menos robusto también está asociado a la capacidad o la disponibilidad de alimento que tiene durante su crecimiento y desarrollo. Bien, sigamos. La cola larga de Ratus ratus, le decía que no es un órgano prensil, pero sirve como punto de apoyo. Ratus ratus tiende a generar sus nidos en zonas altas. Es muy común encontrar nidos de Ratus ratus, por ejemplo, sobre árboles. Y pueden ingresar de las zonas altas a los hogares o a las industrias a través de aberturas en zonas altas también. Lugares donde principalmente van a buscar alimentos. Cuando tenemos una infestación de rata de los tejados, los primeros lugares donde van a explorar y buscar alimentos son en zonas altas. Cuando no hay alimento en zonas altas, tienden a bajar a zonas bajas para explorar y buscar alimento. En el caso de Ratus norvegicus, normalmente no empieza explorando zonas altas, va a buscar solo en zonas bajas y rara vez puede trepar a explorar zonas altas en busca de alimento. Esto es clave para colocar de manera más efectiva los cebos. Cuando estamos haciendo un plan de manejo con aplicación de raticida, es importante contemplar qué especie tenemos para saber cuál va a ser la primera zona a explorar. Y esta capacidad de trepar, se destacan en las tres especies, en ratones y en las dos especies de ratas. Todas son buenas trepadoras, pero particularmente Ratus ratus la tiene bien desarrollada. Y puede prácticamente trepar por superficies literalmente casi lisas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellos y por qué hace este tipo de acción. Ratones tienen el cuerpo más pequeño, orejas bien redondeadas, como les mencionaba, tienden todos a tener un requerimiento hídrico, necesitan agua para poder hidratarse, agua que la pueden tener de fuentes de agua o directamente de alimentos. En el caso del ratón, la demanda de agua suele ser un poco más grande que la demanda de las ratas y, y pueden generar, a diferencia de las anteriores, nidos en lugares muy pequeños con mínima estructura de refugio. Un ratón puede hacer un nido en donde puede aparecer una hembra con su progenie en un ámbito donde se acumula cartón, papeles, generando una estructura realmente no muy, no de mucha protección, como si por ahí podemos encontrar en el caso de Ratus norvegicus que las madrigueras las va a realizar bajo tierra. Eh, si bien trepan, también tienen otras cualidades que les permiten atravesar diferentes obstáculos, como por ejemplo, tienen una gran capacidad de nado y tienen una gran capacidad de aguantar mucho tiempo la respiración bajo el agua. Entonces también pueden, de alguna manera, bucear. Eh, Esa capacidad les permite atravesar zonas anegadas y zonas como alcantarillas o incluso aparecer a través de desagües como en inodoros, ¿no? En donde no hay zonas con aire, pero pueden atravesar todas esas cañerías y salir por estos lugares. Todas tienen una gran capacidad reproductiva, acá se las resumo en este breve cuadro, en donde podemos observar que los tiempos de gestación aproximadamente rondan entre los 20 y los 30 días, podemos decir que está cerca de mes, un poquito menos de un mes, y que el número de cría también va variando en función de la especie, y que los que tienen mayor número de cría compensan ese mayor número de cría con un menor número de camadas y viceversa. Esto, a modo de resumen, podemos llegar a la conclusión de que dan mucha descendencia en poco tiempo, porque esto es la capacidad reproductiva de una sola hembra. Si contemplamos que viven en clanes en donde hay un macho dominante y tres, cuatro o hasta cinco hembras gestantes, por madriguera hay mucha capacidad de generar descendencia rápidamente. El macho dominante es el único que se reproduce en ese clan. Y contaminan mucho los roedores. Hay un trabajo muy interesante de Pollack a fines de los 70, en donde cuantificó cuál es la capacidad de contaminación de una sola rata.
y estableció que una sola rata puede generar 20.000 puntos, 25.000 puntos de excreta, 25.000 fecas, lo que se conoce como fecas, 5 litros y medio de orina y 1 millón de pelos. ¿Tá? Todo eso son puntos de contaminación que contienen un montón de microorganismos e incluso pueden contener ectoparásitos y generar así propagación de enfermedades. Pensemos en un lugar donde se producen alimentos. Todos estos 25.000 fecas, estos 5 litros y medio de orina y este millón de pelos son focos de contaminación. Entonces, ¿qué problemas pueden ocasionar los roedores? Básicamente se alimentan de materia prima, consumen alimentos, contaminan alimentos, ya vimos la capacidad que tienen para contaminar, pueden dañar estructuras mediante la acción de roer, son roedores. Vamos a ver ahora en detalle, pero el hecho de que sean roedores significa que les crecen constantemente los incisivos, ¿no? Y que tienen una necesidad de gastar esos incisivos para poder subsistir. Y roen para gastar estos incisivos en diferentes tipos de superficies, desde sacos, y así también acceden a alimentos, hasta estructuras más rígidas, como pueden ser estructuras de madera, metales, plásticos e incluso cables, ocasionando con ello problemas, por ejemplo, en instalaciones eléctricas, amén de que transmiten enfermedades. Transmiten enfermedades que podemos agruparlas en enfermedades transmitidas por microorganismos como bacterias, donde se destacan entre ellas la leptospirosis, la peste bubónica, que diezmó la población de Europa en el siglo XIV, y la transmitían a través de las pulgas, claro. La virosis, diferentes virosis, entre ellos el virus antivirus, la enfermedad antivirus, que la pueden transmitir algunos roedores silvestres y también ratas de las especies que estamos viendo aquí. Hay diferentes tipos de antivirus. La fiebre hemorrágica argentina, enfermedades producidas por hongos como dermatofitosis o parasitosis como la triquinosis, que incluso se puede trasladar. Es una enfermedad producida por nemátodos que se puede trasladar del roedor hacia el cerdo y después, si no se tiene un buen proceso de chacinado, se puede pasar esos quistes de nemátodos hacia productos elaborados como chorizos o similares. Y de repente aparecen un montón de enfermedades vinculadas a la presencia de roedores. A eso le sumamos el impacto que tienen los roedores sobre determinadas actividades, que tienen un impacto negativo en cuanto al estatus de un lugar, ¿no? Un lugar con la presencia de roedores le baja la calidad porque uno inmediatamente lo asocia a un estado de salubridad inaceptable, al punto tal que puede, en consecuencia de la aparición de roedores y la difusión de ese tipo de imágenes, los locales ser clausurados. También les voy a mostrar algunos ejemplos de estas situaciones. Y hasta ahora vimos algunas características morfológicas si encontramos el individuo, pero no siempre encontramos al individuo porque las ratas tienden a tener un comportamiento bastante nocturno, a estar asociados sus movimientos a los momentos en donde hay menos movimientos humanos, a tener un movimiento sigiloso. Entonces aparecen junto con ella las señales de presencia, ¿no? ¿Qué otras cosas nos indican de que hay roedores en el ambiente? Y una de las principales señales de presencia de los roedores son las heces, las deyecciones, las fecas que encontramos. Las fecas tienen una morfología también, que la podemos vincular a la presencia de una especie o de la otra. Cuando hablamos de rata noruega, de Ratus norvegicus, nos referimos a una feca aproximadamente el tamaño de un grano de trigo con las puntas redondeadas. En el caso de rata de los tejados, de Ratus ratus, nos referimos a una feca del mismo tamaño de un grano de trigo, pero con las puntas puntiagudas. Y en el caso de deyecciones o fecas de ratón, nos referimos específicamente a una feca pequeña del tamaño de un grano de arroz y con las puntas puntiagudas también. Fíjense que les coloco unas imágenes de referencia que están en negro, y no hablo del color, porque el color depende del alimento y se tiñe fácilmente con el alimento, por suerte, porque eso nos permite también evidenciar el consumo de determinados raticidas. Cada fabricante
le coloca un color característico a la marca comercial que vende de raticida, y eso nos va a permitir también saber cuál es el raticida más consumido, de mayor consumo en ese ámbito que estoy explorando, si hubo o no consumo, en función de cómo están teñidas las deyecciones. Y si analizamos también las deyecciones, nos puede ofrecer más información, además de la especie, sino también información vinculada al tiempo que estuvo en ese lugar. Si nosotros analizamos en lupa esas deyecciones y encontramos una superficie seca, una zona interna hueca con presencia de algún otro tipo de insectos como pueden ser derméstidos o a una especie de coleópteros o larvas incluso, vamos a evidenciar un paso del tiempo. Entonces nos va a estar indicando de que en esa zona no fue colocada esa feca recientemente, que por lo menos ha pasado un tiempo determinado. Y las fecas normalmente tenemos como dos lugares. Los roedores tienen muy mala visión. La visión de los roedores es mala y complementan esa visión mala con varios sentidos, entre ellos el olfato. El olfato les permite comunicarse y se comunican mucho a través de olores que liberan y que dejan en sus deyecciones. Entonces, muchas veces los roedores hacen sus deyecciones, ya sean fecas o orina, para marcar alguna señal de algo y al mismo tiempo también, sobre todas las especies del género Ratus, destinan una zona para la deyección. Una cosa es para la comunicación y otra cosa es para las excretas. Dejan una zona para excreta. En el caso del ratón, tiende mucho más a ir liberando excreta a medida que se desplaza. Es muy común ver en ratón excretas completamente repartidas y en el caso de las ratas las encontramos como más focalizadas, ya sea porque marcan a una señal de comunicación o porque hay una zona destinada para la colocación de estas excretas. Acá vemos, por ejemplo, en un molino harinero, perdón, cómo se ven las deyecciones de fecas de ratas, ¿tá? Entre medio de restos de harina. Zonas en el techo, obviamente ratus ratus, en donde se concentra orina y hay también fecas ahí adentro. Y se ve incluso en el entretecho cómo va percolando esa cantidad de deyecciones. Eso le está indicando también que hay una zona, que hay presencia de roedores en ese entretecho y les genera una comunicación entre los individuos de estas especies. Los roedores hacen madrigueras, cuando hablamos de rata de alcantarilla, en el suelo, que normalmente tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Puede estar interconectadas algunas madrigueras, puede tener más de un orificio de salida y estamos hablando de características generales, ¿no? Después puede haber muchas excepciones dentro de estas generalidades, pero tiende a generar estos agujeros, estos huecos, en zonas protegidas por alguna raíz, alguna piedra, alguna roca, algún cordón, alguna estructura que le dé un poco más de rigidez. Aunque cuando el nivel poblacional es muy alto, empezamos a ver madriguera en cualquier lugar, sin preferencia alguna. Otras señales de presencia son el material roído, como vemos en este caso, este pan, este envoltorio de pan y este pan que fue roído por un roedor, o huellas. Huellas que vamos a ver, la marca de las patas e incluso de la cola arrastrándose. Cuando observamos madrigueras, es importante ver el estado del ingreso de esas madrigueras. Una madriguera puede estar activa o inactiva, porque puede ser una madriguera vieja, que no tenga movimiento de roedor en ese entorno. Si una madriguera no está activa, vamos a ver restos de material vegetal obstruyéndola. Una madriguera activa va a estar limpia la entrada por esa acción constante de entrada y salida del roedor. Siempre decimos lo mismo, una forma fácil de poder evidenciar la presencia o no de roedores en una sospecha de una madriguera para saber si está activa o no, es colocar un bollo de papel y regresar al día siguiente. Si ese bollo de papel es removido, ahí hay actividad de roedores. Acá vemos más acciones, más entradas de madrigueras y dijimos que que forman clanes, tienen un rango jerárquico bien establecido, donde hay un macho dominante y de 2 a 5 hembras, y también hay machos subordinados y juveniles. O sea, los machos subordinados son no reproductivos y los juveniles, por supuesto, tampoco están en edad reproductiva, no van a copular con esas hembras, y el macho dominante es quien copula con esas hembras y dan esta descendencia. Son muy territoriales. Puede pasar, pero es muy extraño que convivan eh, ambas especies de ratus,
Ratus norvegicus con Ratus ratus, o ratas con ratones. Normalmente una desplaza a la otra. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, yo he visto ambas. Sí, puede pasar. Todo esto que vemos de descripción, cuando las poblaciones son muy altas, empiezan a aparecer excepciones a la regla. Eh, el rango jerárquico es bien definido. El macho dominante es quien va a ir a buscar el alimento. Los roedores tienen un comportamiento conocido como neofobia. Les da fobia todo lo nuevo. No les gusta salir a explorar en demasía. Quien va a buscar alimento es el macho dominante. Cuando encuentra una fuente de alimento, libera olores y señales que le indican al resto de los individuos de esa madriguera de que hay una fuente de alimento. Entonces los individuos se mueven de la madriguera a la fuente de alimento y viceversa. Siempre hasta incluso por el mismo camino. Ese es uno de los motivos por el cual se ven los famosos senderos, sobre todo cuando el césped está relativamente alto, podemos ver los caminitos por el cual se desplazan los roedores. Dijimos que son territoriales. Normalmente el macho es desafiado en un momento por algún juvenil que llega a la etapa adulta o a un macho subordinado que lo desafía. En el momento en que se enfrentan, realizan unas peleas donde se muerden, se lastiman. Se puede notar en estos casos la bolsa escrotal súper agrandada, llena de testosterona, en donde de este resultado de esta pelea va a haber un perdedor y un ganador. El ganador se queda con ese rango jerárquico dominante y el perdedor es expulsado de esa camada, de esa colonia. Ahora, se va hacia otro lugar a desafiar a otro macho o a morir en solitario. Y producto de este tipo de enfrentamientos, que es habitual de verlo, sobre todo cuando hay altas infestaciones de roedores, podemos también encontrar este tipo de machos, llamémosle macho alfa, con heridas de guerra. No sabemos si este fue victorioso o fue derrotado en en su enfrentamiento, pero quedan significativamente lastimados. Este es un perfil en donde se puede ver el corte de una madriguera tipo. Las hembras cuidan a las crías, son mamíferos durante un periodo de tiempo en donde se sienten muy amenazadas. Puede haber algún rasgo de comportamiento de canibalismo también, no es tan extraño esto, y las madrigueras pueden estar o no conectadas con otras zonas de escape. Por eso es tan importante hacer un buen control de roedores dentro de la madriguera sin liberar humos o gases y desconocer dónde está yendo ese humo o gas. Porque si de repente estamos aplicando un gas o un humo en una madriguera y no sabemos dónde está la salida, puede generar esto un problema de contaminación en otra zona. Acá vemos nidos de Ratus ratus, zonas de ingresos de Ratus ratus, que obviamente tienen que ser reparadas. Todo lo que tenga que ver con cerramiento y exclusión es clave para evitar el reingreso de los roedores a la zona problema. Y hablamos de las patas. Las patas van a generar huellas y dentro de las patas hay algo característico que son las almohadillas plantares, que son esas especies de protuberancias que tienen en las patas que junto con esas uñas gruesas y la cola les permite trepar por superficies prácticamente lisas. Acá les muestro un videíto donde se puede ver esa habilidad de especies de Ratus ratus, eh, que realmente las hace bastante complicadas de controlar mediante barreras físicas, ¿no? Porque saltan muy bien, trepan muy bien, roen, nadan, hasta bucean, y eso hacen que tengan muchas estrategias para poder esquivar cualquier tipo de impedimento físico que le pongamos. ¿Se puede colocar alguna trampa para ver huellas y presencia de roedores? Podemos hacer alguna trampa puntual. Normalmente se busca algo que deje la huella. Puede ser talcos. Si se usa talcos, se tienen que usar talcos inertes que no tengan perfumes. Recordemos el tema de la neofobia de los roedores. No es aconsejable utilizar harinas. Pero también hay otros métodos más limpios que utilizar talco y más efectivos como para monitorear presencia de estos roedores. Eh, si revisamos bibliografía, vemos que se citan saltos de más de 70 centímetros en rata y de 25 centímetros en ratón,
que junto a las características de las uñas y de las patas hacen que puedan atravesar diferentes obstáculos, trepar a alturas diferentes, incluso algunas muy significativas, encontrarlas en entornos variados, incluso salir, como les mencionaba, por los inodoros. De hecho, hay descargas de inodoros que vienen con alguna estructura de trampa para evitar el ingreso de roedores. Acá se pueden ver los senderos marcados por los caminos que hacen los roedores desde la fuente de alimento hasta la madriguera. Claramente se ve ahí los senderos, zonas de ingreso. Acá se ve mucho mejor, esto es una producción avícola. Ahí se ven los senderos por donde circulan. Y rastros de presencia, en los lugares donde se acumulan polvos. Pensemos en un galpón en donde pueden haber alguna producción animal o en donde el aseo es un poco deficiente. Hay polvo, de repente encontramos zonas limpias, entre comillas, o pulidas. Y eso tiene que ver con el cuerpo lleno de pelo, con el cuerpo peludo de la rata, que camina, trepa por ese lugar y va dejando, eliminando rastros. Y de repente vemos una zona llena de telas de araña una zona pegada a la pared limpia de esas telas de araña, también puede ser la circulación de roedores en ese lugar. Los roedores tienen en su cuerpo glándulas sebáceas. Y así como les dije de que tienen una mala visión y que complementan esa mala visión con un buen olfato, también lo complementan con un buen tacto. Y el tacto lo tienen a través de los pelos, de los que son las vibrisas, y principalmente bigotes y estructuras de pelos en un tipo de pelo específico que tienen en el cuerpo. Es por eso que en línea general es un roedor cuando se desplaza tiende a pegar parte de su cuerpo contra la pared y arrastrar el cuerpo. Como tiene glándulas sebáceas, deja manchas de grasas en esos ámbitos al desplazarse. Y eso es otra señal de presencia, las manchas de grasas, como se ven aquí. Nadan, roen, dijimos que les crecen mucho los incisivos. ¿Y por qué roen? Les puede crecer de 0,3 a 0,4 milímetros por día los incisivos. Es un montón. En una semana son varios centímetros. Entonces necesitan gastarlos. Si se puede encontrar materiales plásticos roídos, cables roídos, metales roídos, maderas roídas, permitiendo así el acceso, cables roídos que pueden generar cortocircuitos. De hecho, hay algunos productos que impiden la acción de roer, productos que no contienen biocidas, como este que le estoy mostrando en pantalla, que son aerosoles que generan, son espumas de aislamiento que generan una reacción para evitar que el roedor gaste sus incisivos en estructuras de cable, con una duración de hasta 6 meses. Cuando el roedor encuentra alimento y encuentra alimento en disponibilidad, va a alimentarse de una manera particular, aprovechando la parte más nutritiva de ese alimento. En este caso, estamos hablando de una semilla y particularmente del endosperma, donde tiene más valor nutritivo, es más rico para el roedor y el daño es bien característico. ¿Mm? Más manchas de grasa, en este caso de Ratus ratus. Miren por dónde están trepando, dónde dejan las manchas de grasa al atravesar esa viga. Zonas de ingreso que deben ser cerradas. Nunca subestimen la capacidad que tiene un roedor por pasar por hendiduras pequeñas. Un roedor con que pase la bóveda cefálica, que es la altura del cráneo, el resto del cuerpo lo puede aplastar y pasar por rendijas realmente muy, muy finitas, muy estrechas. Entonces tenemos que hacer un cerramiento bien específico, sobre todo cuando hablamos de puertas, ¿no? Tenemos que poner burletes específicos que estén al ras del suelo, con materiales que no puedan acceder a los roedores y que permitan el ingreso a esos lugares. Reparaciones para evitar las zonas de acceso a los roedores, más reparaciones. Existen algunos productos específicos para sellar estos tipos de aberturas por donde pueden circular ratas o ratones. Productos que pueden ser, no se recomienda utilizar el poliuretano expansible porque lo puede gastar y puede atravesarlo. Sí se recomienda utilizar productos específicos para evitar este tipo de acceso, productos que van a generar una duración, se pueden aplicar fácilmente, por ejemplo, con una pistola de calafateo y bueno, impiden de esa manera el paso de un roedor de una zona hacia la otra. Pueden pasar eh, pueden pasar por diferentes estructuras, normalmente modifican su cuerpo para pasar por estructuras pequeñas, pero puede haber alguna excepción, como siempre digo, como en el caso de esta rata que quedó atrapada de bruces.
Todas las acciones complementarias a los cerramientos y a las exclusiones tienen que ver básicamente con evitar que el roedor acceda hacia ese lugar y reducir el famoso tríade presente para que aparezca cualquier plaga, que tiene que ver con la disponibilidad de agua, refugio y alimento. Estas tres cosas son las necesarias para que la plaga crezca y se reproduzca en ese ámbito. Cuando hablamos de agua, puede obtenerla a través de alimentos húmedos o de fuentes de agua. El alimento, la rata o los ratones comen literalmente de todo, mucho vinculado a residuos de humanos, eh, pero son animales omnívoros, pueden comer desde granos, vegetales hasta carnes. Puede haber una preferencia de productos cárnicos o grasas para lo que son especies como Ratus norvegicus y más de productos como frutas, mieles para lo que es Ratus ratus, y en el caso de ratón más asociado a alimentos como pueden ser la mantequilla de maní o alimentos elaborados con alto contenido proteico. La modificación del entorno. La modificación del entorno por sí solo no te controla un problema de roedores, pero claramente genera que el roedor esté más incómodo al querer ingresar a una industria. En la imagen inferior se ve una modificación de ese entorno mediante la colocación de piedras, haciendo en un camino y por supuesto con el césped corto. Un roedor, gracias a la neofobia que tiene, va a estar mucho más expuesto al moverse, desplazarse en la imagen inferior que en la imagen superior. Insisto, con esto solo no controlas el problema del roedor, pero te ayuda mucho a que sean eficientes las otras acciones que están dentro del marco de manejo integrado. Es lo mismo que la estiva. Esto es una foto de una estiva pésima, un extremo de desorden y de bolsas de sacos rotos que le predisponen y le ofrecen alimento al roedor. La forma correcta de estivar es sobre pallets y dejando un distanciamiento entre medio de los pallets para poder inspeccionar. Vale la pena recalcar que cuando se ingresan pallets a una industria, sobre todo cuando vienen los pallets enfilmados, cuando vienen con film, tenemos que revisarlos porque a veces ha pasado que se encuentran nidos, sobre todo de ratones, entre medio de los sacos. ¿M? Y se están ingresando así ya material contaminado dentro del almacén. En el almacén incluso es recomendable hacer una franja blanca, blanca o de color amarillo clarito, normalmente de 15 centímetros, 20 centímetros sobre el piso y sobre la pared, en el perímetro interno, para evidenciar más fácilmente la- las manchas de grasa. Se recomienda una altura determinada también de los pallets para poder ver, en el caso de fecas, debajo de los pallets y poder inspeccionar mejor y no generar un acceso tan fácil al roedor. Obviamente que el roedor salta, ¿no? Y puede acceder a los pallets de mayor altura. Pero es importante no dejársela tan fácil, ¿no? Entonces, resumiendo, pueden cavar, pueden nadar, trepan, roen, saltan y bucean. Realmente se vuelve muy complejo tratar de eliminar, solucionar un problema de roedores haciendo una sola acción. Tenemos que llevar adelante un plan de manejo integrado para poder ejecutar de manera eficiente una estrategia adecuada de control de roedores. Esto es una actividad pecuaria, es una foto que me ha colaborado Leonardo Dassi de Buenos Aires, de la localidad de Pergamino, en donde se ve una infestación altísima de rata de alcantarilla en una producción porcina. Eh, este fue un caso bastante particular en donde el productor tuvo esta infestación de manera intempestiva. No podía entender por qué la aparición de tanta cantidad de roedores. Fíjense en los roedores entre medio de los cerdos. Fíjense en los roedores masticando las vulvas de las cerdas recién paridas. Fíjense en las ratas por delante de la zona donde se saca la foto, los roedores en las zonas donde está el alimento de los cerdos. Un problema de infestación altísimo, producto de un derrumbamiento, una eliminación de una zona abandonada que estaba llena de ratas y esas colonias de ratas avanzaron y lo primero que encontraron fue esta actividad porcina y se establecieron ahí.
El trabajo para poder eliminar esto fue bastante arduo, con mucha colocación de raticida y con trabajos muy interesantes como para tenerlo en cuenta a los fines de evaluación de palatabilidad, de comportamientos, etcétera. Y lo que les digo, que la presión, cuando hay mucha población, encontramos modificaciones en el comportamiento, acá lo podemos ver como especies de Ratus norvegicus en árboles, ¿no? Que eso es raro, normalmente está asociado a Ratus ratus, pero bueno, este era un nivel de población altísimo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de manejo integrado? De llevar adelante una serie de pasos, ¿no? El primero que tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico. ¿Qué especie tenemos problema en ese lugar? Estamos hablando de rata noruega, estamos hablando de rata de los tejados. ¿Cómo es la disponibilidad habitual de alimento de esa zona? Porque nosotros le vamos a estar poniendo principalmente raticida junto con otras acciones y lo que tiene que hacer esa rata o ratón, dejar de comer el alimento que habitualmente consume y pasar a comer el raticida que yo le coloco. Para eso tengo que llevar adelante unas acciones de ordenamiento para restringirle la alimentación que encuentra habitualmente en ese lugar, que básicamente es limpieza. ¿Tá? Lo mismo que cerramientos y exclusión. Dentro de la industria donde se produce un alimento está prohibido el uso de rodenticidas, se puede colocar en zonas externas y no todos los rodenticidas se pueden colocar de manera continua. Hay algunos rodenticidas que están autorizados para el uso continuo y otros que no, que solamente se pueden colocar ante nivel de infestaciones de roedores. Eh, Luego de estos pasos, selecciono el producto. ¿Cómo selecciono el producto? Lo más recomendable es tener en cuenta algo que puede afectar significativamente el consumo, que es la palatabilidad. Y la palatabilidad está asociada específicamente a características de la población de roedor. ¿A qué voy con esto? Cada población de roedor va a tener una preferencia por un determinado tipo de rodenticida. Y esa preferencia va a estar vinculada a factores genéticos de esa población y a lo que habitualmente comen, consumen. Entonces, ¿cómo yo sé qué marca es mejor para mi escenario, para mi industria donde estoy trabajando, para mi depósito, para mi almacén? Bueno, cuando establezco un plan de desratización, conviene utilizar a modo de screening, a modo de ensayo preliminar, colocar cajas cebaderas con distintas marcas de productos y ver cuál es el más consumido para ese lugar. Pero la marca A, la marca B y la marca C. Y en ese lugar, si tengo un consumo mayor de la marca A, utilizo esa marca A y hago mi desratización con esa marca. Pero esa marca va a ser eficiente y efectiva en ese lugar. Cuando voy a otro escenario, tengo que volver a hacer ese screening, porque puede ser que la palatabilidad de otra población de roedores sea diferente. No siempre el raticida que fue mejor consumido en un lugar va a ser consumido en todos los lugares. Después que elijo el raticida, configuro la colocación de los mismos en función, bueno, del marco legal, dónde puedo colocar, dónde no puedo colocar, y también de las cajas cebaderas que cuento. Es importante contar con normas de seguridad de cómo voy a colocar ese raticida para evitar la contaminación hacia organismos no objetivos. En línea general, nosotros recomendamos el uso de raticida en cajas cebaderas. Puede también colocarse raticida dentro de las madrigueras. Si ustedes identifican madrigueras y colocan raticidas, es recomendable colocar raticidas en bloques, normalmente son bloques parafínicos con sistemas de anclaje que les puedan colocar algún alambre, algún gancho y nosotros de esa manera poder permitir meter el raticida la madriguera y poder sacarlo para ver el consumo. Si ustedes utilizan pellets o utilizan granos embebidos con raticida, tiran un puñado dentro de la madriguera y después pierden la trazabilidad de ese consumo. No saben cuánto se consumió de ese raticida. Entonces es importante hacer este ejercicio para poder saber el consumo que están teniendo en ese lugar particular. ¿Qué elementos conceptuales de control tenemos? Acá están listados algunos. Principalmente elementos de captura viva. Los vamos a utilizar cuando tenemos el problema de un roedor en un lugar puntual y depende del lugar, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta a la persona que le está molestando esa rato ratón. Si es alguien que tiene una fobia a la presencia de roedores, yo no voy a colocar una rato ratón que quede atrapada en una jaula y que la persona ahí después le tenga miedo y no pueda tocarlo, moverlo o genera una percepción de rechazo. Es lo mismo que una placa adhesiva, que son muy útiles para determinados entornos. Pero si alguien le tiene miedo a una rata y hay una rata en un departamento, en un piso, y yo coloco una placa adhesiva, la rata cuando entra la placa adhesiva empieza a gritar hasta que se muere. ¿Tá? Eso puede generar también un efecto negativo en esa acción de control puntual, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ultrasonidos, aparatos electromagnéticos y barreras eléctricas no son eficientes
los roedores, porque generan muchos puntos ciegos al desplazarse estos, y al mismo tiempo los roedores se acostumbran a este tipo de inconvenientes y fácilmente lo pueden tolerar. Así que eso no lo contemplamos como herramientas eficaces. En cuanto a métodos biológicos, y acá insisto y siempre vuelvo al mismo punto, muchas veces habrán escuchado a lo largo de sus oficios, de sus años de trayectoria, yo tengo un gato, no tengo problemas de roedores, ¿no? La capacidad que tiene un gato de cazar roedores es absolutamente heterogénea, depende directamente de la genética del gato, de cómo fue criado el gato, de cómo es alimentado el gato, y aún así hay ratas que tranquilamente pueden enfrentar a gatos y los gatos salir corriendo sin problema. Pero lo más importante, que si hablamos de industria donde se procesan alimentos, los gatos también son fuente de contaminación. Entonces no podemos utilizar algo que contamina para eliminar algo que contamina. ¿Me explico? En algunos países se hizo alguna experiencia con rodenticidas a base de salmonela, no aquí en España, que también traía dentro de los métodos biológicos. Y lo más utilizado son los métodos químicos, particularmente el uso de rodenticidas. Quimioesterilizantes, hubo algunas experiencias también en algunos países, incluso aquí creo que también, en donde consiste productos que van a esterilizar a los roedores y evitan así que se sigan propagando. El tema es que, bueno, mientras tanto el roedor vive y sigue contaminando hasta que se muera de viejo. Un roedor, si tiene disponibilidad de refugio, alimento y condiciones climáticas tolerables, puede vivir 2 años, 3 años. Los gatos entonces no son un controlador, los descartamos, por más que ocasionalmente encontremos a un gato con a un ratón en la boca. Lo cierto es que si también contemplamos a predadores como perros, estos podrían llegar a generar alguna ayuda, sobre todo en algunas empresas que trabajan con brigadas caninas, para detectar madrigueras, así como se utilizan canes para detectar presencia, por ejemplo, de chinche de cama, de Cimex, que hay varias empresas que lo utilizan por el olfato. También hay perros que pueden detectar presencia de madrigueras, pero no para el control. Si quieren divertirse un rato, pueden googlear y buscar diferentes videos de ratas enfrentando a gatos que hay para todos los gustos, en donde se puede ver que claramente no es un animal que pueda controlar a este roedor. Las placas adhesivas es una herramienta muy interesante, sobre todo cuando tenemos el problema dentro de un lugar donde no podemos colocar raticidas. Los raticidas los colocamos de manera externa. Entonces, hay placas adhesivas y placas adhesivas. Hay placas adhesivas un poco más, entre comillas, desprolijas, que las podemos preparar nosotros en algún pedazo de cartón, en alguna bandeja, y algunas placas adhesivas que ya vienen en formato de plástico, con sistemas de anclaje, sin sistema de anclaje, con estructuras de refugio, para ser colocadas dentro de cajas cebaderas. El principio básico de toda placa adhesiva es un polímero que cuando el roedor toca con ese polímero se queda pegado y en ese intento y en ese afán de querer escaparse, se queda más adherido y se termina muriendo por asfixia al enterrarse el morro en esos milímetros de adhesivo y no poder respirar. La placa adhesiva tiene que ser rígida. Si el roedor es muy grande y la placa adhesiva no es robusta, se la puede llevar el roedor si no queda completamente adherido a esa placa adhesiva. Puede haber alguna falla en control si no está bien colocada también. Es importante colocarlas pegadas contra la pared, que son los lugares de circulación del roedor. Bien. Existen trackers, no comercializamos de esto, pero existen, son productos que podemos teñir algún alimento y producto de esa tinción, cuando lo consume el roedor, dejan sus marcas a través de sus deyecciones, de sus huellas, y nos permite también así identificar en qué lugares se está desplazando este animalito. Y, por supuesto, las trampas mecánicas. Las trampas mecánicas clásicas, con lugar para cebado. En industrias donde se produce un alimento no se puede poner alimento para ese cebado, se colocan eh, cebos artificiales que emiten olores de alimento y hay mucha variedad. Nosotros comercializamos los cebos Nara, que son muy buenos, que tenés de diferentes tipos de olores. Y como les mencionaba, hay algunos olores dulces más palatables y más
atractivos para Ratus ratus, otros más atractivos para ratón, otros más atractivos para Ratus norvegicus, depende. Y también tenemos una tecnología de trampas que está vinculada a través de un sistema online a una red de información que nos permite cuantificar las capturas, las posiciones donde fueron colocadas las trampas, que son los sistemas de TrapMe. Las trampas tienen que tener determinada presión para que sean efectivas, y eso va a depender también del tamaño de la rata o ratón que se esté capturando. Si la trampa no tiene la presión adecuada, es probable que la rata escape o incluso se le arranque algún pedazo de su cuerpo y no quede retenida en esa trampa. Las jaulas tienen como finalidad la captura viva, sobre todo si se los quiere someter a los roedores a determinados estudios para poder analizar presencia de patógenos, ¿no? Por ejemplo, presencia de leptospirosis. Eh, Son jaulas con un piso falso que cuando el roedor toca ese piso se cierra la entrada. Eh, Se colocan un cebo alimenticio. Para tener más eficiencia en la captura hay que hacer un precebado del lugar o un acostumbramiento de que el roedor pueda observar la jaula abierta en el entorno. ¿Mm? Los roedores son bastante desconfiados sobre todo en poblaciones bajas, ¿no? Ante a una cosa nueva. Entonces tenemos que de alguna manera generarle un entorno adecuado para que pueda acceder sin ningún tipo de miedo y capturarlo de esa manera. Estos generan un acostumbramiento al ser animales sinantrópicos muy interesante de analizar, asociado a nuestros horarios y nuestros hábitos. Es muy común hacer inspecciones en momentos de disposición de residuos de diferentes em, negocios, en donde vemos que las ratas salen a la hora en que se saca la basura, a comer de la basura. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien esto como para eh, saber dónde están, de dónde están viniendo y cuál es el movimiento de este tipo de roedores. Existen trampas automáticas que pueden capturar varios individuos a la vez. Normalmente pueden ser para ratas, pueden ser para ratones. Esta particularmente que comercializamos es para ratones. Hay diferentes modelos. Y ya, no, ya entramos en lo que son los rodenticidas. Los rodenticidas son productos que matan a los roedores una vez que estos los consumen. Principalmente en el mercado se encuentran productos anticoagulantes. La mayoría de los productos que se encuentran en el mercado son anticoagulantes. ¿Qué significa que un producto sea anticoagulante? Eh, los ingredientes activos que actúan como anticoagulante interfieren en el proceso de generar los precursores de productos que van a ayudar a coagular la sangre del roedor. Y está asociado fuertemente con la síntesis de vitamina K. Sin esos precursores que ayudan a la coagulación de la sangre, el insecto no puede coagular la sangre. El insecto, digo, el roedor no puede coagular la sangre. Pero no muere por eso. Muere porque además de eso, los rodenticidas generan lesiones o roturas en capilares internos. Entonces, como se rompen los capilares internos y la coagulación no puede actuar para cicatrizar esa rotura de capilares, provocan hemorragias internas y se termina muriendo el roedor. El roedor no se muere inmediatamente una vez que consume el raticida. Tarda un tiempo. La velocidad entre el consumo y la muerte del roedor depende de factores como el tamaño del roedor, el tipo de ingrediente activo, hay ingredientes activos más tóxicos, menos tóxicos, y también ¿cómo es? El peso, bueno, el tamaño, ya lo dije, el tamaño del roedor. ¿Mm? Bien, nosotros, como los roedores, tenemos una incapacidad de almacenar la vitamina K. Entonces, la vitamina K cuando ingresa en nuestros cuerpos, atraviesa un proceso de oxidación y de reducción constante dentro de un ciclo de la vitamina K para producir estos precursores que les mencionaba. Y esa actividad está regulada por una enzima conocida como BKOR, o también llamada vitamina K epóxido reductasa. Tiene un nombre bien complejo, no quiero complicarles la cosa, pero recordemos que esa enzima, la BKOR, es clave porque en el caso de
roedores que desarrollan resistencia, mediante un proceso de mutaciones, generan una enzima que no es capaz de poder eh, ser inhibida por esos anticoagulantes. Entonces se vuelven eh, inocuos ante el consumo de estos raticidas. Lo que vemos en la práctica, cuando el roedor consume un raticida, es sangrado por aberturas naturales, ¿no? Nariz, oreja, ano. Existen dos clasificaciones de productos. Los que son de primera generación, también conocidas como polidóxicos, y los de segunda generación, conocidos como monodóxicos. Los productos de primera generación requieren ser consumidos en mayor cantidad para tener un efecto letal. De ahí aparece la clásica warfarina. Hoy día se utiliza mucho el cumatetraetilo a través de la espuma que comercializa la ex Bayer en View. Y los productos de segunda generación característicos por ser monodósicos, o sea, con poquita ingesta adquieren una cantidad suficiente para tener un efecto letal, entre los que se destacan el bromaiolón, el difenacum, prodifacuum, flocomafem, difestialona. Cada uno de estos productos tiene una forma de poder cuantificar su nivel de toxicidad. Y esa forma es mediante un parámetro conocido como DL50, dosis letal 50. La DL50 es la cantidad que tiene, que es necesaria de consumo de ingrediente activo sobre kilo de peso vivo del animal para tener un efecto letal. Del ingrediente activo, ¿no? Recordemos que los raticidas pueden estar concentrados en 0.005%, 0.0025%, dependiendo del producto del que estemos hablando. Pero nos sirve como forma relativa de poder saber cuáles son más o menos tóxicos. Dentro de los productos que comercializamos, sabemos que los menos tóxicos son los polidóxicos, en donde se destacan la warfarina, el cumatetraetilo. Fíjense los valores de L50, pasamos de 58 a 16, y los más tóxicos son el brodifacumo o el flucumafem, con DL50 de cercanos a 0,25. Tiene ventajas y tiene desventajas. Por supuesto que es más peligroso el manipuleo, el riesgo de intoxicación en organismos no blancos es mayor en productos que tengan menor de L50, pero al mismo tiempo el control de roedores es más fácil porque ante un menor consumo ya tenés un control eficaz. Entonces tenemos que tener más cuidado, pero al mismo tiempo son productos más tóxicos. El riesgo de que aparezca problemas de resistencia a rodenticidas anticoagulantes también disminuye desde los polidóxicos de menor toxicidad hacia los monodóxicos de mayor toxicidad. ¿Tá? Es inversamente proporcional a cómo va disminuyendo la potencia o la toxicidad del producto. ¿Tá? Que sea que aparezcan genes, mutaciones genes producto de mutaciones que provocan esta enzima BKOR alternativa para poder aguantarse los anticoagulantes, no significa que puedan resistir todos los anticoagulantes. Hay de hecho 8 mutaciones. En España están detectadas 5 de esas 8 mutaciones. Algunas mutaciones te permiten resistir a diferentes activos. Dentro de los monodóxicos, el activo que fácilmente adquiere fenómeno de resistencia es la bromaiolona. Otros no. Otros son un poco más complejos de que aparezca ese fenómeno de resistencia. ¿Tá? Depende mucho de varios factores. Por eso es importante detectar, antes de dictaminar si hay o no resistencia, ver si hay o no consumo, porque a veces puede haber una falla en el control y se debe al no consumo y no a la resistencia del producto. ¿Tá? Y si hay resistencia, podemos rotar o con activos de mayor toxicidad, por ejemplo, podemos ir volcando hacia el flucomafem, es una buena alternativa, o incluso con ingredientes activos que no son anticoagulantes, que también existen. Todos estos productos tienen un amargante, que es el besoalto de Antonio o el Vitrex. Es un amargante natural que evita el consumo accidental. No funciona al 100% con todos los individuos, pero es una herramienta que ayuda mucho a evitar el consumo accidental de organismos no blancos.
Hablamos ya un poquito de la resistencia y de las alternativas a la resistencia. Básicamente nos referimos a dos ingredientes activos, el colecalciferol y la alfa-colarosa. Son dos ingredientes activos que sirven como alternativas a los anticoagulantes. Si se quiere buscar un poco la contra de eso, es que requieren ser consumidos en cantidad. Son más parecidos a los polidóxicos anticoagulantes. O sea, el roedor, la rata o el ratón tiene que comer mucha cantidad de estos ingredientes activos, de estos raticidas, para tener un efecto letal. Y la letalidad funciona por otros motivos que ahora les voy a explicar. Pero lo más importante para destacar, que cualquier ingrediente activo no va a tener eficacia si no lo consume. La atracción para que sea eficaz el producto tiene que ver con la palatabilidad. Más allá de los problemas de resistencia que existen, eh, en Europa hay muchos estudios, principalmente en Inglaterra, en Francia, en España un poco menos, pero también hay bastantes estudios realizados. Pero si ponemos en una balanza en cuanto a la importancia, antes que la resistencia, es más importante contemplar el tema de la palatabilidad, claro está, por supuesto que sí. Vamos a hablar de algunos ingredientes activos y mostrar algunos productos, algunas marcas comerciales de estos ingredientes activos. Principalmente empezamos hablando del bromaiolona. La bromaiolona o el bromaiolone, depende cómo lo querramos denominar, es un ingrediente activo anticoagulante, monodósico, con una DL50, recordemos este valor, de 1,12, para tener de referencia, y que después cuando veamos otros lo podamos saber si es más o menos tóxico, ¿está? Es una de las principales moléculas que empiezan a poder generar fenómenos de resistencia. Es la más susceptible o más frecuentemente puede aparecer la resistencia a bromaiolona. Muy utilizado, son de los ingredientes activos, si se quiere, más económicos, y acá le pongo comillas, porque el ingrediente activo es económico, pero el ingrediente activo está en 0,005% en el bloque. A veces el costo del raticida tiene que ver todo lo que está asociado a la palatabilidad, a la tecnología de aplicación, de cómo se libera la materia grasa que tiene, si es un bloque blando, un bloque duro, y no tanto el ingrediente activo. Pero comparando precio de ingredientes activos, el bromaiolone es uno de los más económicos. Y tenemos la línea de Bevi, particularmente los de mejor palatabilidad son la línea de Bebitox Broma Pasta, que son de bromaiolone a base de un soft bite, son soft bite de 10 gramos, cuyo contenido graso está aportado por las semillas de girasol y de cáñamo. Ese contenido de pasta tiene determinado grado de humedad que le permite una muy buena palatabilidad. Requiere este producto por la concentración de bromaiolone estar registrado en LOM, eso es importante. Después tenemos el bloque, que tiene canaletas. Ahora vamos a ver cómo afectan estas canaletas. Los que fueron precursores del diseño de estas canaletas fue la gente del IFATECH y realmente aporta bastante en cuanto al estímulo para el consumo. También tienen semillas de girasol, le agregan acá fungistáticos para que perdure mucho más tiempo en ámbitos húmedos. Está aprobado para ser utilizado en vertederos y alcantarillados. Tiene sistema de anclaje. Y son, bueno, bloques parafínicos con un contenido de parafina que permite también aguantar la humedad. Son bloques parafínicos de 25 gramos. Son muy palatables. Salimos de bromaiolona y nos metemos en difestialona, un ingrediente activo casi que el doble de tóxico que la bromaiolona. Estábamos en 1,12, acá estamos en 0,56, ¿no? Valor de DL50 miligramos por kilo. Es bastante tóxico en organismos acuáticos, hay que tener cuidado ahí ante una eventual contaminación. Tiene una toxicidad similar al focumafén y al brodifacum, ¿no? Es importante contemplar la palatabilidad de estos productos. Dentro de la línea que manejamos son los productos más palatables. La línea de Lifatech con los productos de marca Generation, ya sea Generation Grano, Generation Mix, Generation PAT, son los de mayor palatabilidad. Tienen estos granos embebidos una configuración de packaging que están colocados en bolsitas con una tecnología que se llama T-Plex. Estas bolsitas le permite tener unas microperforaciones que puede a través de ellas liberarse diferentes tipos de aromas que resultan y le dan más atracción a ese producto a la distancia. Y la forma en que está impregnada el raticida en el grano
es a través de, son granos de trigo, me olvidé de decirle, es a través de una tecnología llamada Turbo Impregnation, que es una tecnología exclusiva de Lifatech y que permite una incorporación del producto de manera 100% homogénea. Está homogénea, completamente teñido el grano. Si ustedes ven algunas marcas en donde no tiene este tipo de tecnología de granos embebidos con roticidas, van a ver a unas zonas más oscuras, menos oscuras. Eso significa que el producto no está absolutamente homogéneo. Y lo importante de la homogeneidad es que ante el mínimo consumo está ingresando una cantidad grande de activos, porque en un producto heterogéneo puede ser que el roedor consuma y tenga que consumir más cantidad para llevar a las dosis letales. Eh, bien, es difestelona el 0.025, 0.0025, esto no requiere el OM. eh, Mantiene un determinado nivel de humedad que también le resulta palatable al roedor y al mismo tiempo evita la germinación de ese grano de trigo. Generation Mix, además de granos, contiene cereales y también tiene un aporte graso por girasol. También tienen estas bolsas con tecnología Tipex y, y tienen la tecnología de impregnación la misma, Turbo Impregnation. Acá vemos algunos ensayos de consumo en donde las bolsas son rotas y el producto consumido bestialmente. Lo mismo que el producto en pasta, son bolsas de 10 gramos, muy resistente al calor y a diferencia de otros cebos en pasta, la liberación de la materia grasa, que es lo que le da atracción, es paulatina. Hay algunos cebos en pasta que la liberación grasa es muy de golpe. Entonces, en poco tiempo deja de tener el efecto de atracción. Dura como poco tiempo. En este caso, la generación pasta perdura el efecto de atracción. Bueno, tienen cereales que le aportan la palatabilidad y las grasas le aportan los olores y la atracción. Sirve para las tres especies de roedores que estamos viendo, tanto para ambiente externo y para ambientes internos. Miren estos ensayos, interesante, de grasa liberada a las 48 horas de competencia en cuanto a los niveles de grasa comparado con los productos del IFA, con un nivel de grasa bajo. Lo mismo el comportamiento con la palatabilidad, son productos muy palatables. En el mercado hay trabajos muy interesantes que hablan de un 85% de palatabilidad comparado con otros soft bites. Y también los comportamientos del Generation Bloque en cuanto a la estabilidad ante temperaturas altas y ante la humedad. El Generation Bloque es difetilona al 0.025. 0.0025, ahí para hablar mejor, y son bloques de 20 gramos. Tienen un formato también con canaletas, que es un diseño exclusivo del IFATECH, este formato de canaleta, y este diseño permite un mayor consumo, ¿no? Ahora les voy a mostrar algunas fotos de un ensayo que llevé adelante hace unos años en Argentina. Miren cómo se comporta el bloque a 54 grados durante 15 días, el producto de Generation, comparado con otros bloques a 54 grados durante 15 días, que prácticamente se deshacen, se derriten por alto contenido de parafina y porque no tiene una sustancia que le da estabilidad a esa parafina que evita que se derrite. Lo mismo que la humedad. La humedad evita el crecimiento de moho, de hongos. Los productos que no tienen fungistáticos adecuados, en poco tiempo, con humedades relativas de más del 75%, se llena de hongos y pierde palatabilidad absoluta. Todos los productos tienen que ser colocados en cajas cebaderas. Por supuesto, este es lo que yo le quería mostrar, ensayos donde colocamos productos del IFA desde el lado exponiendo las canaletas de ese diseño y los roedores consumen toda esa canaleta, básicamente porque estimula ese proceso de consumo. Y se puede ver aquí también las fecas del consumo apenas teñidas de verde, frescas, que también esto indican señales de que este material es rico para otros individuos de la colonia. Brodifacoum, cambiamos de activo, más tóxico todavía que la diftelona. Estamos hablando de 0,27 de DL50, muy potente. Acá hay que tener mucho cuidado con el tema de la contaminación secundaria a organismos no objetivos. Si bien para que un ave que consume, una rata que consumió raticida, tenga un efecto letal sobre el ave, tiene que consumir varias veces la rata, varias veces ese tipo de ratas contaminadas con un elevado contenido de activo, es probable que con estos ingredientes activos pueda pasar ese tipo de contaminación comparado con la bromayolona, que no pasa ni por casualidad, o ni hablar si nos salimos de los ingredientes activos eh, con DL50 mayores
mayores a 1000, a 2000, como vamos a ver, como el alfa coloradosa. Eh, por ende, es muy importante la colocación de, sobre todo de estos tipos de productos en cajas cebaderas para que solamente accedan los roedores. También tenemos la línea Baby, Baby Brody, y tenemos el Extreme y el Facum Pasta, los cuales tienen también semilla de girasol como componente graso, son bloques de 10 gramos y softbite de 10 gramos, Brody Facum al 0.0025 y el Facum Pasta es Brody Facum al 0,005%, que ese también requiere LOM. Lo mismo para el bloque, acá lo tenemos, los que son al 0.005 requieren LOM, recordemos eso, y lo podemos utilizar con sistemas de anclaje y poseen también fungistáticos que permiten una buena performance en ambientes con alto contenido de humedad. Ya para ir cerrando, entramos en los últimos ingredientes activos y el Flocumafen, que es uno de los más tóxicos, está aquí. Es un producto desarrollado en la década del 80, es uno de los anticoagulantes más modernos, entre comillas, y es muy, muy, muy efectivo en control de ratas y ratones. Hay que tener mucho cuidado porque también puede generar contaminación secundaria en animales no target. Y ese producto, el Storm. El Storm que puede venir como el Storm Secure o el Storm en bloque eh, eh, con sistema de anclaje. Recordemos que estos son flucomafeno al 0.0025. BAF, que es el laboratorio que formula este producto, tiene un agente coaccionante exclusivo que le permite una buena performance y resistencia en ambientes cálidos, manteniendo una excelente palatabilidad. Si ustedes van a ver que el Storm es un producto relativamente más caro comparado con los otros ingredientes activos anticoagulantes que estuvimos viendo hasta ahora, pero la palatabilidad es extraordinaria realmente. Eh, Al punto tal que en algunos ensayos que hemos probado diferentes marcas, claramente los roedores ingresan, ven otros raticidas, no lo consumen, pero dejan sus deyecciones teñidas de Storm, producto de consumo de otra caja cebadera. Las espumas, como el Racumín, que contienen cumatetratilo, que es un ingrediente activo de primera generación, polidóxico, con una L50 de 16,5 miligramos por kilo. Es más potente que la warfarina, pero menos potente que el resto de los monodósicos, claro está. Eh, es una espuma que viene con una cánula, sirve para colocar en zonas donde circulan los roedores y los roedores se le impregna esa espuma en el cuerpo y como tienen hábitos de limpiarse, cuando se limpian, ingieren esa espuma y después se mueren. La espuma es expandible, persiste un par de semanas, es una herramienta muy interesante como complementaria, sobre todo para tratamientos en interior, en algunos lugares de circulación de roedores cerrados. Complementaria a la acción de raticidas, pero es muy buen producto, Racumin. La alfa-colarosa, ya salimos de los ingredientes activos anticoagulantes, es un ingrediente activo con una DL50 mayor a 5000. Acá ya estamos hablando de productos muy seguros para mamíferos, pero complicados y letales para roedores. Eh, ¿Cómo funciona? Hace una modificación de procesos metabólicos que también incluyen actividades neuronales y el ritmo cardíaco, produciendo hipotermia y eventualmente la muerte. Para que esto suceda, el ratón lo tiene que consumir. Son productos enfocados al control del ratón. ¿Mm? Va a funcionar eficientemente en roedores pequeños. En ratas no es tan eficiente o no es eficiente. Y también tiene una contra que cuando hace mucho calor, estos procesos de hipotermia no se logran. En verano, cuando hay consumo de estos productos, puede haber aún una falla en el control porque el mismo entorno hipercálido no genera ese problema de hipotermia que termina ocasionando la muerte. El producto que comercializamos como alternativa para ratones es el alfaquil, es alfa-colarosa al 4%, son soft buy con muy buena palatabilidad, exclusivo para el control de ratón. Y después pasamos al colecalciferol, que hay dos marcas que comercializamos, una de Enview o Bayer,
la ex Bayer, que es el Harmonix, y otra de BAF, que es el Celontra. Ambas son colecalciferoles. Tiene una DL50 mayor a 2000. Eso también reduce significativamente el riesgo de contaminación a organismos no objetivos, pero requiere un consumo elevado. Lo bueno es que al tener una muy alta DL50, una baja toxicidad, están autorizados para el cebado permanente y se puede utilizar en caso de alta infestación. Eso permite un control rápido de las instalaciones. ¿Por qué? Porque con el calciferol en consumo eh, pequeño, lo que produce inmediatamente es un detenimiento en el consumo del roedor. El roedor no come más, come un poquito de calciferol y deja de consumir. Y después tiene un efecto letal. Lo primero que ocurre es baja el consumo y después se muere el roedor. Vienen esos bytes de 20 gramos, en el caso del Harmonix, y el Celontra lo mismo. Y es colecalciferol al 0.077, el Celontra es colecalciferol al 0.075. Cambia obviamente el resto de los compuestos alrededor de ese ingrediente activo que puede, en función de las experiencias, tener más o menos palatabilidad. En ambos casos es fundamental hacer un precebado. De hecho, Harmonix tiene el cebo sin activo para hacer el precebado. Y el estar constantemente reponiendo producto, ¿tá? Una vez por semana. Una vez que se hace el control de manera efectiva y rápida, pero requiere un trabajo muy, muy fuerte de colocación de cebo de manera frecuente, ¿tá? Todos los productos de colecalciferol. ¿Cómo es que mata el colecalciferol al roedor? Genera un problema de hipercalcemia y termina así muriendo la rata, el ratón. Al día o a los 2 días del consumo, interrumpe la alimentación, después produce la hipercalcemia y a los 5 días se muere el individuo. Los problemas de envenenamiento a organismos no objetivos es muy difícil. Acá hay algunos datos en función de los valores de L50 para que mate a un ana de azulón, que son este tipo de patos. Tiene que consumir aproximadamente ese pato 1 kilo. Supongamos que pesa 1 kilo ese pato, tiene que ingerir 133 sobres de 20 gramos. O en el caso de un perro de 10 kilos, para, para tener un efecto letal, debería consumir 10.000 ratones que hayan consumido cebo con el calciferol. O sea, realmente es muy difícil el consumo. Acá tenemos un ciclo de tratamientos con el precebado, la inspección y los momentos donde tenemos que hacer la reposición del cebo para poder llevar adelante este tratamiento, que es dentro de los que estamos viendo, sé que mayor seguimiento hay que hacerle para poder tener un efecto eficiente, ¿no? Las cajas cebaderas tenemos un montón de modelos, para exterior, para interior, imitando cañería, para colocación en entretecho, con sistemas para evitar la 100% de la neofobia como las Neo, con diferentes sistemas de seguridad, para colocar adentro las trampas de captura física, para colocar adentro las placas adhesivas. Hay tantos modelos como tipo de trampas que vendemos para ratón, para ratas, con dispositivos como el Z-Biter, que podemos colocar varios cebos y vemos el consumo con un dispositivo transparente. Todas estas es importante colocarlas con una buena identificación, con un cuidado anclada a la pared. De hecho, también existen unos alambrecitos que se pueden directamente adherir a la caja cebadera y a la pared para evitar que sean removidas, porque si esto queda separado de la pared, la rata pasa entre la caja cebadera y la pared. Y relativizada con un croquis que nos pueda y nos permita a nosotros poder llevar adelante una información respecto al consumo y a la dinámica de los roedores en ese entorno, ¿no? Que también al mismo tiempo nos va a brindar mucha información respecto a cuáles son los puntos calientes y las acciones complementarias a llevar adelante. Todo esto en industria, pensemos en la ciudad, donde encontramos los mismos lugares, los mismos entornos de oferta de alimento, de refugio, de actividades, de zonas de ingreso, de alimentos dañados, y le agregamos también la difusión que pueden llegar a tener los medios de comunicación, este tipo de encuentro con plagas de roedores
que impactan directamente en el supermercado, en la panadería, en el lugar, al punto que generan la clausura del día siguiente. Entonces, realmente el comerciante tiene que comprender la importancia del control de roedores para poder llevar adelante un manejo integrado que evite este tipo de situaciones que puede llevar al fracaso, al cierre de su empresa. Y acá termino, el ciclo de manejo integrado de roedores culmina cuando remuevo los roedores muertos. ¿Por qué? Porque un roedor muerto es un foco de otras plagas, como pueden ser moscas, y también hay muchos ectoparásitos que, como van a detectar que ya ese animal está muerto, van a buscar sangre caliente por el entorno, principalmente pulgas. Entonces, después de la eliminación de roedores, cuando hay muchos roedores, tengo que aplicar una desinsectación para eliminar esos ectoparásitos y también eliminar esos roedores muertos, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, y evitar que se nos escapen algunos, y sacamos un poco de ese mito urbano de que los raticidas momifican, como me han dicho varias veces, momifican a las ratas. Si vemos un roedor así, es producto del avance de los microorganismos que fue descomponiendo ese cuerpo, ¿no? Las raticidas no momifican, no generan esto. Esto genera un abandono de que no fue removido ese roedor muerto, además de los malos olores que pueden llegar a provocar. Bien, aquí estamos. 1 hora y cuarto hablando de roedores. Les agradezco muchísimo, muchísimo vuestra paciencia. Eh, Pasamos a responder ahora sí algunas preguntas. Muchas gracias, acá me están escribiendo. Gracias Rafael, gracias Franco. Eh, Gonzalo Martínez pregunta, ¿en qué dirección de Dos Hermanas hace el seminario de la semana que viene? Gracias, Gonzalo. Te voy a pasar un correo, si puedes escribir, hernan.funes@pelsis.com, y te paso el flyer. Ahí en el flyer tenés la dirección, es un centro educativo, en donde tiene un auditorio muy, muy lindo en la ciudad de Dos Hermanas. No recuerdo de memoria la dirección, pero vos ponés ahí el nombre del centro en Google y te sale las coordenadas para poder acceder fácilmente. Es muy fácil de llegar, tiene estacionamiento, tiene parking y el lugar está muy, muy bueno. Así que escribí un correo y te paso bien la información. Y a los que se ingresaron después, les recuerdo que el jueves que viene vamos a estar llevando adelante un encuentro presencial en la ciudad de Dos Hermanas, vecino a Sevilla, en donde vamos a estar hablando de diferentes temas. Nos va a acompañar el cuerpo comercial de Pelsis y vamos a hablar de manejo integrado de cucarachas, manejo integrado de especies de insectos voladores, insectocaptores, tecnologías que están por venir, nuevos desarrollos, resistencia a insecticidas, cómo rotar productos para evitar los fenómenos de resistencia a piretroides, un problema tan común con el cual cada vez es más frecuente de encontrarnos, y manejo de aves también. ¿Tá? Bien, seguimos. Recuerden, hernan.funes@persi.com, ahí le puedo pasar más información. Acá preguntan, en el Reino Unido se comercializan productos para el control de roedores basados en polvo de mazorca de maíz. En España no veo ningún producto registrado con esa materia activa. ¿Se sabe si realmente es efectivo? Los conozco, entiendo que sí tiene un grado de efectividad interesante. No están registrados aquí. Habría que ver la posibilidad de traer alternativas de menor toxicidad que puedan ser utilizadas. Normalmente este tipo de productos requieren, como mencionaba también en los no anticoagulantes, un mayor consumo de producto, y eso, para que eso ocurra, hay que hacer una estrategia de manejo integrado fuerte, restringiendo las ofertas naturales de alimentos del entorno. Rafael pregunta por las presentaciones. Escribí un correo, hernán.funes@rosis.com, y les paso las presentaciones sin ningún problema. Catherine, por acá pregunta, uy, se me fue. En temas de control de roedores, ¿existe una norma donde me indique la distancia entre cada estación cebadera y la fórmula determinada para el cálculo de tendencia? Mira, hay algunos trabajos interesantes para establecer estándares de control de plagas en industrias alimentarias y en donde se toca ese tema. La verdad es que no hay algo establecido así como literal. Si quieres, Catherine, escríbeme que te puedo pasar a unas referencias. Normalmente rondan entre los 15 y 20 metros, pero te puedo pasar esos informes como para que los tengas de referencia y puedas establecer
alguna estrategia adecuada de cuantificación y de manejo. Mi mail es hernán.funes@pelsis.com. hernán.funes@pelsis.com. ¿Con qué rodenticidas se evita totalmente la contaminación secundaria de especies protegidas como las rapaces? Juan José Najas pregunta. Con los que no son anticoagulantes, con eso tenés 100% de seguridad. Y ahí principalmente tenés, dentro de las marcas que vimos, el Celontra o el Harmonix. Diego, un abrazo, Diego. Diego Vergo, grande. Bueno, Antonio, gracias. Arturo, gracias. Eh, Víctor pregunta. eh, en un conjunto residencial la evidencia de rodeos de alcantarilla, pero en el conjunto no hay factores de riesgo, son cultivos aledaños y construcciones aledañas. ¿Cómo podrías ser una estrategia adecuada dentro de este conjunto? Muchas gracias. Algo tienen que estar comiendo. No te estoy comprendiendo bien. Si querés, mandame un poco más de detalle por correo de la situación y lo podemos trabajar en conjunto sin ningún problema. Pero entiendo que por lo que mencionás está consumiendo algo del cultivo, ¿no? No sé qué cultivo es, no sé la distancia que hay. No, a veces puede pasar que el problema de roedores esté en un ámbito urbano y los roedores no estén particularmente consumiendo el alimento de ahí, sino que estén consumiendo en zonas aledañas, porque hay un basural o un foco de algo que esté alimentándolos. Tendríamos que hacer una revisión más detallada. Víctor, un abrazo, gracias. Acá saludos a Bolivia también que me escribieron. Bien. Bueno, me preguntan por diferentes proveedores de Brodifacum. Realmente todos los productos de Bebi son productos de muy buena calidad y la clave en la calidad tiene que ver con la palatabilidad del producto. ¿Mm? Eh, a ver. Una consulta, ¿cómo podemos ayudar a disminuir la presencia alta de roedores en una empresa ubicada entre plantaciones de caña si se ha saneado y saturado las estaciones, pero se sigue evidenciando el consumo y atrape de roedores en menor proporción a unos... Mirá, ese tipo de situación, Catherine, lo, me lo han comentado y han solucionado particularmente con el uso de un producto que tiene marca específica, que tiene una palatabilidad. En ese tipo de entornos ha resultado muy eficiente, que es el Storm. Yo no sé qué experiencia has tenido y cuando dices que han saturado de estaciones, hay que ver cómo se aplican, porque a veces el Storm se puede aplicar directamente en madriguera, ¿no? Si quieres, insisto, escríbeme y podemos profundizar un poquito el tema y te puedo dar algún tip en función del escenario donde estés trabajando. Cuando me escriban, hernán.funes@pelsis.com, eh, me detallan por favor el lugar, así yo también los puedo contactar con algún comercial de la zona. Eh, Red de alcantarillados en Taco, pregunta Teodoro, el, el del IFA, ¿cómo es? El Generation bloque, ese es muy bueno. Bien, eh, gracias Ávila. Esta pregunta está buenísima. César Pérez Macías pregunta: en varias ocasiones nos encontramos con caracoles y babosas en zonas húmedas dentro de los portacebos. ¿El uso de molusquicidas dentro de los portacebos puede crear rechazo para que el roedor haga ingesta, pero no me deterioren los raticidas, caracoles y babosas? La respuesta es sí. Es un problema ese de difícil solución, porque lo mismo que si aparecen hormigas o algo que te deteriore el cebo. Los caracoles y las babosas te lo comen el cebo. Y los rasticidas, los ingredientes activos no le hacen nada a los moluscos. O sea, estamos en un problema. Yo hasta ahora lo que veo lo ves en foco, no lo ves algo como generalizado. Y trato de ubicar de dónde están viniendo esos caracoles y babosas y aplicar molusquicidas o como que metacetaldehído de este estilo en donde están las babosas o caracoles, pero no en el portacebo, porque si vos colocas producto en el portacebo, puedes afectar en la palatabilidad posterior. Sí, eso sí, es así. Bien, bueno, creo que estamos. ¿Algo más por aquí? Muy bien, creo que estamos. Ahí respondí todo. Si quedó alguna pregunta, hernán.funes@persi.com.
Les agradezco mucho su tiempo. Espero que les haya gustado esta presentación, que quedó grabada. Luego la subiremos en nuestro canal de YouTube. Si quieren la presentación, escríbanme en un correo. Yo se las mando, así como el link de este video. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.